Así que bienvenido a nuestra materia de Derecho Agrario, impartido por su servidora, la doctora Adela Elizabeth Sánchez López. Les doy la más cordial de las bienvenidas a esta asignatura. Siempre que hablamos de derecho agrario pensamos en esto y no necesariamente es ello nada más. Son muchas cosas que se relacionan, sí, con el tema del campo, sí, con el tema de la crianza de animalitos, pero hoy vamos a darle un enfoque un tanto más integral a nuestra asignatura. Por ello vamos a comenzar hablando sobre las generalidades del derecho agrario. Vamos a hablar de diversas aristas que se pueden dar dentro de este tema, como lo es, pues obviamente, primeramente la definición, los conceptos que tenemos en materia doctrinaria, las características, la clasificación de sus fuentes, la autonomía, porque se habla de una autonomía del derecho agrario y las denominaciones de este. Por ejemplo, vamos a citar nada más una definición. De hecho, esta clase va a quedar grabada. Si usted puede tomarle foto a las imágenes que le estoy proyectando, estaría perfecto para una retroalimentación. Para Rodolfo Ricardo Carrera nos dice que es la ciencia, el derecho penal, el derecho agrario, perdón, es la ciencia jurídica que va a contener las normas que regulan las relaciones que emergen de la actividad agraria a fin de que la tierra sea un objetivo eficiente de exploración, de beneficio, sobre todo para las personas que la trabajan. El derecho agrario es el derecho especial, es la materia especializada que va a encargarse de regular la propiedad y demás derechos reales sobre la tierra, considerada como fuente de riqueza. ¿A beneficio de quién? Del trabajador, del tenedor de la tierra, en materia de cultivo, de explotación, tanto agrícola, ganadera o forestal. El derecho agrario también es una herramienta que utiliza el Estado, es un medio para alcanzar un fin en cuanto a un bien común, a una sociedad, con toda esta eficacia relativa en cuanto a que muchos, por ejemplo, para muchos casos hay amenazas de sanción a que surten efectos en una cuestión social. Ahora, cuando nosotros hablamos del derecho agrario, hablamos sí de toda una comunidad que está inmersa, que está, vamos a decirlo así, posesionada en determinado territorio, pero que al final del día hay que buscar un fin común para todos ellos, un bien común. Y dentro de las características del derecho agrario vamos a encontrar lo que es social, que es tuitivo y que es nacional. ¿Por qué es social? Porque decíamos, está inmersa toda una sociedad que va a ser frente a intereses no nada más personales, sino también a intereses de una comunidad. Es tuitivo. ¿Por qué? Porque va a justificar este nuevo rol que debe jugar el Estado en términos de protección y defensa a través de leyes y acciones dirigidas a lograr un verdadero un respaldo, vamos a decirlo así, hacia el trabajador del agro, es decir, hacia el trabajador de la tierra y a la actividad productiva rural. Por eso lo llamamos tuitivo. ¿Por qué es nacional? Porque tiene una óptica y connotación que se origina fundamentalmente en el respeto a las tradiciones, a los usos y costumbres, tal como lo refiere el artículo segundo constitucional. Porque si nosotros hablamos en efecto del derecho agrario, pues podemos señalar el 27 constitucional, pero va de la mano con el segundo constitucional, porque si nosotros volteamos a una comunidad, por ejemplo, aquí en el estado de Chiapas, ellos se rigen por usos y costumbres, tienen su propio reglamento. En cuanto a la clasificación del derecho agrario, vamos a hablar de sus fuentes, que tienen fuentes directas, constituidas directamente en leyes que derivan, fíjese usted bien, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la ley agraria, ¿no? Sus fuentes indirectas, que obviamente es nuestra Constitución, y todas y cada una de estas normativas y reglamentos que se llevan en cuanto a usos y costumbres. Si nosotros vemos alguna comunidad, algún ejido, vamos a ver que a la par traen sus reglamentos internos, probados y aprobados directamente por la Asamblea. La autonomía del derecho agrario.
aunque se sostiene que en esta rama es prácticamente autónoma, al final del día necesita de leyes supletorias que le ayuden. Ejemplo, si vemos una cuestión de compraventa, de usufructo en un territorio agrario, en una comunidad, al final del día vamos a tener que correr a nuestro Código Civil Federal para poder determinar el tipo de contrato, el tiempo, el modo, el lugar, las condiciones en las que se van a dar. Si existe alguna controversia dentro de este cumplimiento de contrato, al final del día tenemos que correr a realizar una demanda y esa demanda va a estar sustentada por el Código de Procedimientos Civiles Federales. ¿Por qué? Porque la ley agraria es una ley federal. Por eso no es tan autónoma como se piensa. En cuanto a las denominaciones del derecho agrario, es decir, ¿con qué otro nombre le llegamos a conocer al derecho agrario? Pues obviamente derecho agrario, derecho rural o derecho de los recursos naturales. Y es como abrir el abanico al hablar de la ley agraria, porque hablamos de personas, porque hablamos de un sistema en cuanto a recursos naturales, porque hablamos de una protección al medio ambiente, porque hablamos a una protección de flora y de fauna. ¿Alguna pregunta o duda sobre esto, estimado Gerardo? No, doctora, estoy bien todavía. Proseguimos entonces. ¿Qué contiene? Cuando hablamos del contenido del derecho agrario, pues va a contener normas integradoras que se van a subclasificar en sustantivo y derecho agrario adjetivo, llamado también procesal, como decíamos. ¿Cuál es mi ley sustantiva? La ley agraria. ¿Cuál es mi ley adjetiva? El Código de Procedimientos Civiles Federales. Por ello es que estas leyes convergen, ¿para qué? Para contribuir un beneficio y un desarrollo jurídico al derecho agrario. ¿Dónde vamos a ubicar nosotros al derecho agrario en cuanto a esta clasificación del derecho? Hemos comprendido desde introducción al estudio del derecho cómo se clasificaban, cómo se clasificaba el derecho. Tenemos un derecho público, un derecho privado y un derecho social. Nada más como preámbulo, en un derecho público tenemos un derecho constitucional y nuestra ley agraria deriva de una constitución. Derecho administrativo, derecho penal, procesal, derecho internacional público y derecho fiscal. Pareciera que no, pero cuando en materia agraria se llegan a realizar conductas eh, que llevan al comercio, que llevan a una cuestión fiscal, porque esas personas que se están dedicando a producir, obviamente tienen que emitir factura. Entonces ya la cuestión agraria está casada con la cuestión fiscal y podemos saltar de un ámbito agrario a un derecho público. En el derecho privado encontramos el derecho civil, el derecho mercantil, el derecho internacional privado. Ahora, el derecho agrario no está, vamos a decirlo así, desasociado a una cuestión civil, a una cuestión mercantil. ¿Cuántas comunidades, cuántos ejidos no se encargan de producir, de vender, de exportar producto mexicano? Pongamos, por ejemplo, a Chahuites como ejemplo, Tapachula. ¿Qué producto es el que producen? El mango. Y en muchas ocasiones el mango ni siquiera se queda en territorio mexicano. Por los estándares de calidad que pide Estados Unidos, Canadá, se exportan este producto mexicano, chiapaneco, obviamente también está acompañado de oaxacano, que son perdón, son estados que se encargan de producir y de enviar a otros países el producto. El derecho social. Aquí en el derecho social vamos a comprender primeramente que está inmersa una sociedad, un grupo de personas, y vamos a encontrar al derecho laboral, al derecho de la seguridad social y obviamente al derecho agrario. Entonces, dentro de la ubicación de la autonomía del derecho agrario, lo vamos a ubicar en el derecho social, como podemos verlo en pantalla. Importancia del estudio del derecho agrario, autonomía del derecho agrario como disciplina y relación del derecho agrario con otras ramas del derecho, así como la relación del derecho agrario con otras ciencias. ¿Cuál es su importancia? Conocer la historia, conocer que la actividad agraria
comenzó primeramente en esas sociedades arcaicas y primitivas, ¿a efectos de qué? De buscar una necesidad humana prioritaria, la alimentación. Y por eso es que el derecho agrario siempre lo enfocamos a las cuestiones de la agricultura. Otra de las tareas que ha tenido este derecho agrario es mirar por los acuerdos internacionales para, ojo, lo que hablábamos hace un momento, aquí está, exportación e importación de productos agrarios. Estos estándares de calidad que nos llegan a pedir, alimentos que se cosechan para exportarlos, para enviarlos a otro país. Ahora, hablando de la autonomía del derecho agrario como disciplina. La ciencia del derecho y su continua evolución obviamente ha originado que nuestro derecho agrario vaya conociendo, vaya caminando otras ramas del derecho y llega a ser y llega a estar, como decíamos, tanto en un derecho público, en un derecho privado y en un derecho social. Aquí esta doctrinaria refiere que el derecho agrario en México representa su autonomía con relación a otras materias como autonomía histórica, jurídica, científica, legislativa, sociológica, económica y didáctica. Ahora, relacionemos, y hace un momento, cuando iniciamos la sesión decía, es que no nada más es cuestión de tierra, no nada más es cuestión de cultivo, no nada más es cuestión de cosecha. Hay otras ramas del derecho que llegan a involucrarse con el derecho agrario. En nuestro país, en nuestro estado, las relaciones entre estas dos disciplinas se refieren ante todo a figuras jurídicas como la propiedad privada, las servidumbres, los pasos de servidumbre, el usufructo, el que el ejidatario, el comunero pueda decir, aquí está mi parcela, aquí está mi solar, aquí acredito con mi título de propiedad, pero ahora quiero realizar, por ejemplo, un usufructo, le voy a rentar mi hectárea o mis hectáreas a determinada compañía para que venga y que se encargue de trabajarlas. El tema de las sucesiones, este orden que conocimos desde el derecho civil, que son ascendentes, descendentes, colaterales hasta el cuarto grado, también lo tenemos aquí en materia de derecho agrario. ¿Y cuáles son las otras ramas del derecho con las que llega a converger el derecho agrario? Decíamos el derecho constitucional, el derecho civil, el internacional público, el derecho procesal, el derecho administrativo, el derecho laboral, obviamente el derecho comercial y, ¿por qué no decirlo?, también el derecho internacional. Sobre todo cuando hacemos estos acuerdos, tratados internacionales y de ahí entonces estas comunidades pueden llegar a producir para exportar. Relación del derecho agrario con otras ciencias, le decía al inicio, no nada más es en cuanto a tenencia de la tierra y la problemática que puede surgir de ellos, sino también el tema de una protección al medio ambiente. Bueno, hoy escuchaba en noticias que decían, hay que tener mucho cuidado con el tema de rosa, tumba, quema, que es lo que por lo regular se hace para preparar la tierra para poder cultivar. Y decían, ¿por qué? Porque estamos ocasionando un daño directo a nuestro ecosistema, a nuestro clima, a nuestra flora, a nuestra fauna. Entonces ahí ya podemos hablar de diversas leyes, de diversas ciencias que tienen injerencia en la disciplina agraria. Ahora, ¿cuáles son las finalidades del derecho? Vamos a hablar de manera general. Definición de derecho: conjunto de reglas y normas jurídicas que van a regular la vida del hombre dentro de la sociedad. Eduardo García Maínez. El derecho agrario va a buscar ese orden social, va a buscar la justicia y el bien común y también la seguridad jurídica. Hablemos de orden social, la estabilidad de la sociedad. Por eso son tan unidos, por eso se reúnen, por eso toman acuerdos, por eso señalan un reglamento. En cuanto a la justicia y el bien común, obviamente tienen un interés general, que es que su comunidad esté bien, que su comunidad solvente de trabajo produzca, se alimente. La seguridad jurídica, esta servidumbre para conocer de antemano la consecuencia de los actos de cada quien. Hemos sido noticia en los últimos meses, ¿no? La consecuencia de los actos de cada quien. Hace poco, no vamos a hacer
No vamos a dar comerciales en cadena nacional, ¿no? Pero veíamos que en determinadas comunidades de repente retienen a alguien. ¿Por qué? Porque no cumple con lo que les prometió. Y es parte entonces de una seguridad jurídica, una certidumbre para conocer de antemano la consecuencia del incumplimiento que hay. Y bueno, en materia agraria, nuestros ejidatarios, nuestros comuneros son personas bastante, bastante unidas, que buscan justamente estos puntos. Bienvenida, Alondra. Nuestro derecho agrario ha evolucionado. 1519. La propiedad de la tierra se dividía en grupos Calpulli, Atapetlali. Después de eso, en 1520, hablamos de este arrendamiento, usufructo que se daba sobre sus tierras para que otros cosecharan. Se autoriza la creación de instituciones que pudieran modificar las costumbres de los naturales al estar trabajando. Recuerden que cuando nos conquista España, ¿qué producíamos? ¿Qué nos trajeron ellos para producir? Y al final nos adoptamos mucho producto de ello. Se da la creación de las repúblicas de indios, se otorga una reforma de posesión de tierras, las cuales se rentaban para obtener recursos para los gastos administrativos. En la época colonial se crean los latifundios, esta cuestión de mestizaje, viene una cultura y nos impone obviamente su cultura, su forma de trabajo aún, y la adoptamos, ¿no? Y es donde empieza la explotación laboral. La cuestión agraria, la actividad agraria es de las más demandantes en cuanto a horas de trabajo y en muchas ocasiones de las peor pagadas. Existen dos tipos de tierras, ya lo decíamos, el pillali, el calpuli, y eran repartidas por cada jefe del gremio. Se busca el tema de la colonización, vienen los inmigrantes y se les asignan terrenos. Recordemos, viene España, nos conquista y al final el día es Gerardo, con permiso, aquí vamos a poner a un español. Alondra, con permiso, aquí vamos a poner en esta tierra a alguien que la va a representar. Pero es que yo soy el dueño, yo soy quien la trabajo. No, no, no. Ahora tú nada más vas a ser el trabajador. Y se expidió también la ley de nacionalización de los bienes del clero y se concede el fondo legal elegido a los pueblos que caracterizaban a cada uno de ellos. O sea, si nosotros vemos la evolución que ha tenido el derecho agrario en México, vaya, no podemos dejar de hablar de estos orígenes de la tenencia de la tierra. Ahora, aunado a ello, vienen reformas agrarias. 1910, 1915, 1917, 1934, 1970, 72, 90, 92, 96 y 2011. Fíjense, 1910, la tierra es para todos. 1915, no, no es para todos, vamos a repartirla, viene un reparto agrario. 1917, restitución de tierras. 1934, el Código Agrario. 1970, se crea la Secretaría de la Reforma Agraria. 1972, entonces se da paso a nuestra ley federal, a nuestra ley agraria. 1990, comenzamos con el tema de la privatización. En 1992 se reforma el 27 constitucional y derivado de esta reforma es donde comienzan a ser trastocados los intereses de estas comunidades agrarias con los tratados de libre comercio, donde ahora también puede el Estado mexicano, gracias a lo que refiere el 27 constitucional, hay un yacimiento de petróleo, hay un yacimiento de varita, hay un yacimiento de plata, etcétera, y listo, es de la nación. Más adelante vamos a hablar un poquito sobre el tema de las expropiaciones. 1996. Fíjense bien, del 92 al 94, no sé qué edad tengan. eh, yo sí conocí el movimiento zapatista que se dio aquí en México y por eso es muy importante 1996 en la cuestión agraria, porque se firman los acuerdos de San Andrés. En propósito de que el propósito central era que estos acuerdos determinaran o más bien terminaran con la relación de subordinación
y desigualdad de los pueblos indígenas, de aquellos que traían el alimento a nuestra mesa y la siguen trayendo, ¿ok? En 2011, pues se aprueba la reforma constitucional en materia de los derechos humanos, reformas trascendentales para la cuestión agraria. Espero que le hayan tomado una foto para que puedan tenerlo como consulta. Si es así, pasaré a la siguiente diapositiva, a menos que exista alguna duda en alguno de ustedes que quieran en este momento expresarla. No, doctora, gracias. Gracias. Alondra, Hola, Lick. No, todo bien, muchas gracias. ok, prosigamos entonces. Les decía, la cuestión agraria, la materia agraria, tienen determinados órganos que ellos mismos eligen. El derecho agrario en México se fundamenta, decíamos, en el artículo 27 constitucional, pero si nos vamos a los antecedentes nos habla de usos y costumbres. Entonces tenemos forzosamente que hablar del segundo constitucional. Y a su vez en la ley agraria. De esta rama del derecho se prevé brindar seguridad jurídica necesaria en la tenencia de la tierra. Con ello se protegen los derechos de los ejidatarios, comuneros, posesionarios, pequeños propietarios. En consecuencia, con el artículo 21 de la Ley Agraria se establecen las atribuciones de las autoridades agrarias y las facultades de los órganos del ejido. Por ahí verifiquen en su Ley Agraria cuáles son los órganos del ejido. Y hemos escuchado, aquí la asamblea manda. ¿Quiénes conforman la asamblea? Todos y cada uno de los ejidatarios que están viviendo en ese determinado territorio. Entonces, la Asamblea General de Ejidatarios es un órgano de ejido con la representatividad 100% pura y plena. Tenemos al comisariado ejidal, que va a ser el representante, que va a ser el encargado de gestionar beneficios para su comunidad, para su ejido. Y obviamente el Consejo de Vigilancia, que es el que va a estar supeditando al comisariado ejidal de, oye, ¿estás haciendo las cosas bien? Oye, tienes que entregarnos cuentas. Oye, nos entregaron determinado beneficio. ¿Dónde está? A ver, vamos a ponerlo sobre la mesa. Órganos del ejido, Asamblea General de Ejidatarios, Comisariado Ejidal y Consejo de Vigilancia. Obviamente de aquí derivan que si el policía ejidal, que si el de, no sé, el que se encarga de reforestar, de trabajar el camino. Si han tenido la oportunidad de vivir en algún ejido o en alguna comunidad, relativamente todos salen con su pala y a trabajar. ¿Por qué? Porque pertenecen, porque viven en el ejido. Dentro de este ordenamiento de autoridades agrarias, fíjense bien, esto es para la cuestión interna. Ahora vamos a saltar el cerco y vamos a irnos a las cuestiones externas. ¿Quiénes son las autoridades agrarias encargadas de impartir justicia? No significa que ellos allá no apliquen la justicia, la aplican en cuanto a su reglamento, en cuanto a sus usos. Pero si eso trastoca el cerco, entonces tenemos que ir a estas autoridades que en un momento dado, regresemos tantito, a ver, ajá, que en un momento dado tenemos a esas autoridades agrarias que el primordial va a ser el presidente de la República, los gobernadores de cada estado, la Secretaría de la Reforma Agraria, la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, el Cuerpo Consultivo Agrario, las comisiones agrarias mixtas. Ellas son las encargadas en impartir justicia en cuestión que trastocan el cerco, decíamos. Y autoridades especializadas en materia agraria. Fíjense bien, podemos señalar Procuraduría Agraria, Tribunales Agrarios, el Registro Agrario Nacional, mejor conocido como el RAN, y obviamente el Fideicomiso Nacional del Fondo Ejidal. Aquí, como podemos ver, se observa que el presidente de la República, en la anterior, era el que estaba facultado para dictar todas las medidas que sean necesarias a fin de alcanzar plenamente los objetivos de la ley agraria.
y enseguida se ubican gobernadores de estado y así sucesivamente. Sin embargo, tal como lo refiere la fracción 19 del artículo 27 constitucional, establece que son los tribunales agrarios los órganos federales dotados de plena jurisdicción y autonomía para dictar sus fallos. Es decir, si algo llega a salir mal dentro del ejido, dentro de la comunidad, entonces tenemos que ir a este tribunal. ¿Para qué? Para dirimir controversias en materia agraria en todo el territorio nacional y para resolver con apego a la ley de manera expedita los asuntos relativos a la tenencia de la tierra ejidal y comunal, así como las controversias que se susciten en torno a ellos relativos a sus límites, linderos, actividades, etcétera. Todo esto va a tener que tener conocimiento nuestro Tribunal Agrario. Ojo, sobre todo cuando no se logra solventar desde dentro. Ahora, vamos a ahondar un poquito más en cuáles son las funciones de estos organismos del Estado, perdón, de la cuestión agraria, dentro del ejido. Tenemos a la Asamblea, que les dije desde un primer momento, se considera el órgano supremo del ejido. En ella participan todos los ejidatarios y se reúnen de manera ordinaria una vez al mes o cada 6 meses, dependiendo. Y si ya pasó el mes y todavía no llegamos a los 6 meses, pero se necesita volver a reunirse 15 días, 20 días, una semana, etcétera, se vuelven a reunir. Por eso hay asambleas ordinarias y extraordinarias. El comisariado ejidal, este va a ser el órgano encargado, la persona encargada de la ejecución de acuerdos de la asamblea, de la representación, sobre todo en cuestión administrativa, y llevan un librito para estar asentando los nombres de todos los integrantes e identificar así a su núcleo de población. Por eso cuando toman algún acuerdo van y firman, porque finalmente él lleva toda esta administración. Entre las facultades y obligaciones más relevantes del comisariado se encuentran: número 1, representar al núcleo de población ejidal y administrar los bienes comunes del ejido. Procurar que se respeten estrictamente los derechos de los ejidatarios y convocar a la asamblea. El Consejo de Vigilancia, que les decía, que es quien va a estar supeditando que el comisariado ejidal realice las cuestiones pertinentes y que está facultado para hacerlos. Este Consejo de Vigilancia está integrado por un presidente y por 2 secretarios. ¿Cuáles son sus facultades? Vigilar, fíjense bien lo que les decía, los actos del comisariado, que se ajusten a los preceptos de la ley, revisar las cuentas y operaciones del comisariado, convocar a la asamblea cuando no lo haga el comisariado. Esta es su facultad. Y proseguimos. ¿Qué tipos de tierras o qué tipo de tenencia tenemos en materia de propiedad? Para empezar, ¿qué es la propiedad? Se llama propiedad a la cualidad de esencia de un ser animado o inanimado, y ahí hablamos de la propiedad de la materia, de la energía, de las propiedades curativas y de las propiedades de las plantas. Pero hablando de propiedad en cuanto a territorio, vamos a ver que tenemos una pequeña propiedad privada, una pequeña propiedad agrícola, una propiedad pública, una propiedad social y una propiedad ganadera. Y como lo pueden ver en cada una de ellas, una propiedad privada, a lo mejor donde está sentada, está establecida la casa, el domicilio, el hogar del agrarista, del agro. Una propiedad agrícola donde va a trabajar su parcela, una propiedad pública donde todos, relativamente todos pueden estar ahí, pueden usar, pueden disfrutar de esa propiedad. Y no necesariamente nada más uno es dueño. Una propiedad social, como lo manejamos aquí, que es esto ya también por acuerdo de la ley agraria y sus comunidades, que les va a servir a ellos, se van a servir de ellos. Una propiedad o una pequeña propiedad ganadera, es decir, donde van a pastar sus vacas, sus becerros, etcétera. Y de esta forma es que como nosotros podemos clasificar a la propiedad en materia agraria. Por eso cuando vamos, los que conozcan aquí Chiapas, ¿no? Vas a Matenango y compras estas figuritas de barro. Yo la vez pasada le preguntaba a una de ellas: oigan, ¿y de dónde sacan ustedes
este material para hacerlo? Y se voltea y me dice, aquí atrás del cerro, ahí todos podemos servirnos, podemos ir y agarrar, porque pues es de todos. Entonces, es una propiedad que tienen de manera pública, que es relativamente para todos, pero no así que vayas y que te pongas en su propiedad, por ejemplo, ganadera. ¿Cuántos problemas no vemos dentro de los ejidos? Porque ya el ganado salió, afectó los alambres, se metió e hizo averías en el terreno de otra persona. Bueno, para eso existe también el tema de la propiedad ganadera, para ver cuántas cabezas de ganado pueden tener y en qué extensión. Esto lo vamos a encontrar directamente en la ley agraria. Y bueno, si no existe ningún comentario por alguno de ustedes, vamos a dar por concluida la sesión e invitándolos a que revisen nuestra plataforma, verifiquen cuál es su actividad final y pues nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias, Ali, por darnos su tiempo y apoyarnos pues, con la clase. Es un gusto, estimado Gerardo. Alondra, ¿alguna duda o comentario final? No, Lick, la verdad todo muy claro y siempre muy contenta por recibir un poquito de sus clases. Gracias a ustedes por acompañarme en Dominguito. Sigan disfrutando de su fin de semana. Muchas gracias, Ali, igualmente. Que descanse. Igualmente, damos por concluida la sesión.